Vamos a ir a la palabra de Dios, Marcos capítulo 6, el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 45. Y déjeme contarle un poco de todo lo que está sucediendo. Jesús está predicando y mientras él predica, la gente tiene hambre. Pero no solamente tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre de la que nos pega como a las 12:15 más o menos, en una hora. La que ya nos dice, ay, tengo hambre, ¿no? Algo se está moviendo aquí. Y entonces no tienen que comer. Unos dicen, vamos a la tienda, vamos ¿verdad? Vamos al supermercado, vamos al McDonald's, no, lo que sea, ¿no? Que había en aquel tiempo. Y entonces no se daban abasto. Vino un muchachito con unos 5 panes y 2 peces. Y es curioso esto, porque él ofrece su almuerzo, él ofrece 5 panes y 2 peces. Usted conoce la historia. Sucede un milagro maravilloso en el que es alimentada 5,000 personas, sin contar, o 5,000 hombres en realidad, sin contar mujeres y niños. Y yo siempre pongo ese punto de atención: el milagro vino de aquel que no fue contado, de aquel que no pasó la lista, de aquel que no estaba invitado. Porque es curioso que solamente contaban a los hombres, no a las mujeres, no a los niños, y el milagro vino de un niño. Y a veces nosotros no llenamos el perfil de los invitados, no llenamos el perfil de lo que esta es la gente que Dios va a utilizar, esta es la gente que puede escuchar, esta es la gente que Dios va a usar. Y Dios utiliza gente que está fuera de la expectativa humana natural. Pero quiero que leamos entonces, esto es lo que ha pasado. Comieron 5,000 hombres, y el versículo 45 dice: enseguida, diga conmigo, enseguida. Vamos, porque yo le quiero decir que Dios hace un milagro, pero Él no se queda únicamente en lo grandioso que Él hizo, en lo poderoso que Él hizo, sino que se queda obviamente en la capacidad de avanzar. Y entonces dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Quiero detenerme ahí. Es bien curioso que Betsaida significa la casa de los peces. El milagro que acaba de suceder era ¿con qué? Con peces. Y esto es bien interesante, porque Dios no solamente está cubriendo una necesidad temporal. Dios no solamente está diciendo, te voy a pagar la quincena. Dios no solamente está diciendo, te voy a pagar el mercado para que tengas que comer este mes. Los milagros son una representación temporal de una plenitud por venir. Yo le quiero decir esto: los milagros que experimentamos en el Señor nos dirigen hacia algo. El fin no es el milagro. Mucha gente dice, ay, Señor Jesús, si tú me cancelas la deuda. ¿Cuántos han hecho esa oración? Yo la he hecho de verdad. Señor, si tú me cancelas, yo te prometo, Señor, yo te prometo que voy a llegar antes de las 10:45 a la iglesia. No voy a llegar a las 10:30 porque ya es bastante, Señor. A las 10:45, Señor, te lo prometo, Dios. Hemos hecho promesas al Señor, ¿sí o no? Y hemos dicho, Señor, porque el fin es el milagro. Ahí para nosotros ahí termina. Pero en realidad el milagro nos da una dirección. Todo milagro que Dios hace nos lleva hacia un lugar. Y lo que me da cuenta ahí que el Señor dice, ok, hizo que se subieran a la barca y les da una dirección. Tienen que ir a Betsaida. Ahora ellos, si lo vamos a leer, llevan consigo algo. Porque el milagro no es solamente lo que sucedió, sino lo que yo saco de ello. Dios manda una provisión específica con ese milagro. Mira lo que dice: en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, como solía suceder en el mar de Galilea, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, con gran esfuerzo. Esa palabra fatiga también se toma como tortura. A veces la adversidad se siente como una tortura, porque el viento les era contrario.
cerca de la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Yo creo que lo peor que le puede suceder a alguien en el mar, estando remando por horas y horas y horas, y estando pensando que la vida se le va, golpeando contra la marea, contra las olas, contra el viento, lo peor que le puede suceder, ¿sabe qué es? Que se le aparezca un fantasma. Yo no sé, imagínense, o sea, tan mal estaba la cosa que ahora hasta fantasmas están apareciendo. Y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes. Se lo quiero leer de nuevo. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es bien curioso porque es tan fácil para nosotros darle vuelta a las páginas, ¿no? Que Jesús hizo este milagro y entonces ahora ve el título y es como que otra parábola, otra historia, y a veces no entendemos la conexión que existe entre ellos, entre las historias. Y lo que había sucedido, como le había mencionado, habían alimentado 5,000 hombres. Hay un milagro. ¿Y sabe qué? Había sobrado del milagro. Habían 5,000 personas, de 5 panes y 2 peces, habían llevado 12 canastas. Y entonces con el Señor no se desperdicia nada, amén. Y entonces viene y la suben a la barca, las 12 canastas, una por cada uno. Y entonces van y entonces Jesús los hace entrar. Y quiero hacer énfasis en eso. Porque nosotros estamos creyendo por un milagro. Yo no sé si usted tiene fe, pero yo estoy creyendo por milagros en mi vida. Yo estoy creyendo por milagros de cosas que solamente Dios puede hacer. De cosas que solamente Dios. Y hay gente que usted dice, bueno, esa persona que yo tengo, que estoy orando, con el cual yo estoy creyendo, es un milagro. No quiere escuchar nada de Dios, no quiere saber del Señor, no tiene fe. Lo que sea. Solamente un milagro de Dios puede operar en aquella persona y ese es el tipo de fe que tenemos. Pero como le decía, el fin no es el milagro. El fin no es mi respuesta. El fin no es lo que yo quiero. El fin es la dirección hacia donde nos dirige los milagros que Dios hace en nuestra vida. Le puedo decir algo, Dios todavía sigue obrando milagros. Desde un consejo hasta puertas abiertas, Dios hace milagros. Ahora, no lo controlo yo, como nosotros vemos ahí. El milagro no lo controlan los discípulos. Si hubieran sido a la manera de ellos, hubiera sido diferente. Pero vemos entonces que Jesús los mete en la barca y les da la promesa. Nos vemos del otro lado. Esta misma historia se cuenta en Juan, se cuenta en Mateo 14. Jesús les dice, quiero que vayan al otro lado. Tal vez para nosotros puede decir, oh, qué bueno, nos vemos el otro domingo, ¿no? Nos vemos el miércoles. Y pareciera que es una expresión natural que nosotros hacemos. Pero lo que Jesús está hablando es futuro. Él no utiliza palabras a la ligera. Él habla con propósito y les dice, este es mi plan para ustedes. Para que entren en un lugar de que el milagro en lo pequeño se convierta en la plenitud de mañana. Donde la escasez, Dios abre un milagro, Dios hace un milagro, pero cambia el sistema por completo. No para que vivamos de milagro en milagro, en milagro, en milagro únicamente, sino para que entremos en la plenitud de su perfección. Con razón entonces David escribe, el Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. Y él habla y describe junto a delicados pastos me hará descansar. Él entonces va a preparar mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo pequeño que yo experimento día con día me lleva a una dirección.
tanto las cosas negativas que me suceden también dirigen mi vida hacia una dirección. ¿Sí o no? Cuando le pasa algo, cuando alguien ha hablado en contra de usted, cuando suceden cosas que son adversas a nuestra vida, ¿sí o no? Que nos llevan a la depresión, nos llevan a la desilusión, nos llevan a lugares equivocados. Al mismo tiempo, cuando Dios obra un milagro, y por eso es que tenemos que tener la capacidad de percepción. Muchos de nosotros experimentamos desánimo con las tormentas. Y a decir verdad, en la tormenta, aun cuando eran experimentados, 3 de los discípulos vivían del otro lado de la ribera. Todos ellos conocían bien el mar de Galilea. A decir verdad, ese mar está 209 metros por debajo del nivel del mar. Es el segundo mar que está más profundo sobre la faz de la tierra después del Mar Muerto. Imagínense esto. Y entonces está sobre un valle donde hay muchas colinas. Y lo que sucede es que en las colinas hay viento más fresco, más helado, más frío. Eso a veces se combina con el calor que está, imagínense, por debajo del nivel del mar. Está caliente. Y entonces el aire fresco con el aire caliente pueden hacer que tan rápido se cambie el clima y cause una tormenta. Eso es lo que estaba sucediendo. Por eso era famoso el mar de Galilea. Porque cuando ellos se suben a la barca, ellos van, sí, el Señor nos dijo. Yo me imagino que iban hablando de lo que habían experimentado. Estaban las canastas ahí. Y es curioso que tenían la memoria del milagro, pero frente de ellos lo que miraban era una tormenta. Y entonces estaban a las 3 de la mañana, ¿no? Estaban ahí remando. El viento les era contrario. Era difícil. Y aun cuando Jesús no estaba en la barca, y que esto quiero hablárselo, porque a pesar de que no estaba en la barca, Jesús en la barca, Él todavía tenía cuidado de ellos. Es muy probable que tú vayas avanzado. ¿Y sabe qué? Lo más difícil de esto, ¿sabe qué es lo más difícil? Porque cuando yo tomo mis decisiones a mi manera, cuando yo vivo mi vida a mi manera y las cosas me salen mal, por eso puedo decir, bueno, yo tomé mis decisiones. Pero ¿qué sucede cuando nosotros hacemos todo lo correcto y aún así enfrentamos tormentas? Cuando nosotros tenemos fe, tenemos ánimo, nosotros vamos a la iglesia, leemos la Biblia, y le quiero decir algo, el hecho de que hagamos las cosas bien no nos exime de que hayan tormentas. Tormentas es parte de la vida. Las tormentas simplemente suceden en nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a lidiar con eso? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar eso? Eso es la parte que hoy nos enseña, hoy nos compete. Y me doy cuenta entonces que es Jesús el que los mete en la barca. Por lo menos en otro momento están en una tormenta, sucede lo mismo. Ellos están, y Jesús está dormido, pero por lo menos estaba en la barca Jesús. Dormido, pero estaba, ¿no? Como muchas veces nosotros podemos estar presentes, pero tenemos la mente en otro lado, ¿no? Pero estamos aquí por lo menos. Y Jesús estaba presente, dormido, pero presente por lo menos. En esta ocasión, Él ni siquiera estaba en la barca. Ellos estaban peleando solos. Ojo con esto. A pesar de que no estaba físicamente en la barca, Él tenía cuidado de ellos. Es muy fácil que nosotros digamos, Jesús no está en mi barca, por eso entonces Él abandonó la barca. Y Él se encontraba en una perspectiva, Él estaba en el monte, había una perspectiva más alta y Él tenía su mirada puesta en ellos. Yo quiero hoy declarar eso sobre tu vida. Que aun cuando has estado en momentos difíciles, tal vez se encuentran en momentos de tormenta, tal vez se encuentran en momentos de dificultad y has sentido, ¿dónde está Dios en mi barca en medio de la tormenta? Te quiero decir esto, el Señor tiene cuidado de ti. Su mirada está puesta sobre ti. Y aun cuando no la podamos sentir en nuestro entorno, su mirada y confianza debe estar puesta en el hecho de que Él tiene cuidado. Él empieza a caminar. Jesús empieza a caminar. Y entonces Él se les quiere adelantar. Porque Él tiene cuidado. Él ve el esfuerzo. Y es difícil. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando suceden las tormentas dice, bueno, yo traté, yo hice lo posible, ¿no? Y no funcionó.
Pero lo difícil es cuando estamos tratando, nos estamos esforzando, y pareciera que el viento es contrario y nosotros estamos como una tortura y estamos peleando. El Señor tiene cuidado de eso. Y entonces viene y él pensaba que se les iba a adelantar, él no pensaba que los iba a encontrar, pero ellos lo ven. Y esto es bien importante, porque la percepción de lo que ven, todo como nosotros vemos al mundo, también tiene que ver con cómo nosotros somos afectados por nuestro entorno. Era la tradición, las leyendas urbanas de aquel tiempo, es que habían fantasmas ahí. Es que hay asustar. ¿Usted cree que solo es la historia de los espíritus chocarreros que la inventaron en el Chavo el Ocho? No, esa siempre ha existido por ahí. Y entonces la gente no, y ahí asustan, ¿no? No, y ahí hacen lo otro. Era muy normal. Y mire qué interesante es esto. Ellos regresan a una tradición. Muchos de nosotros, cuando estamos frente a una tormenta, es tan fácil regresar a mi tradición, regresar a lo que yo he aprendido, a regresar a mi percepción. Y entonces ellos estaban tan atemorizados, tan golpeados, que su manera de ver la vida ya no podían ver correctamente. Y vieron al Señor Jesús. Yo quiero que usted entienda esto. Ellos vieron al Señor Jesús, vieron la respuesta y la respuesta se volvió un problema. Imagínense, la respuesta que ellos necesitaban, por causa del temor, por causa de la mala percepción, ellos empezaron a juzgar antes de tiempo. Pero le quiero decir algo, muchos de nosotros nos encontramos en tormentas y es tan fácil juzgar la vida y lo que nos va a pasar, juzgar en base al temor de la tormenta. Pero déjeme decirle, la tormenta únicamente estaba puesta como el lugar entre dos milagros. Yo no estoy deprimido, yo estoy entre dos milagros. Yo no estoy pasando tiempos difíciles, yo solamente estoy entre dos milagros. Yo no me encuentro triste, yo solamente estoy pasando entre dos milagros. Estoy en transición nada más. Ese debe de ser nuestra fe. Mi fe es, acabo de salir de un milagro. Y cuando volteamos a ver hacia atrás, porque Jesús lo hace todo perfecto, Dios lo hace todo perfecto. Las tormentas son inesperadas. Como vemos ahí, ellos amanecieron, ellos salieron remando tranquilamente y en el camino, ojo con esto, en el camino las cosas suceden. Yo no sé cuánto les ha pasado esto, que en medio de las decisiones, que voy a emprender un negocio, que voy a empezar una familia, que voy a hacer todo lo que usted se planifique, a veces las cosas en el camino cambian. El hecho de que exista una tormenta no quiere decir que se apaga la promesa. A decir verdad, creo yo que la tormenta nos ayuda a aprender a ver la perspectiva correcta. Estoy en una etapa de transición entre un milagro, porque cuando usted lee, cuando llegan al otro lado, Jesús sale de la barca, la gente lo reconoce. Mire qué interesante. La gente, un domingo por la mañana, ya cuando están fresquecitos, ya cuando todo es colorido, lo reconocieron. ¡Hey! Este es Jesús. Y él hizo milagros. Y los discípulos que pasaban tiempo con él no lo pudieron reconocer 3 horas antes, por causa del entorno en el cual se encontraban, por causa de la percepción que habían aprendido o la percepción que habían recibido por causa del temor. Ahora bien, en ese momento Jesús empieza a hacer milagros. Un milagro acá, la tormenta y un milagro acá. ¿Qué nosotros aprendemos? Yo no sé si tú estás en medio de un milagro. Tal vez tú estás diciendo, wow, Dios está bendiciéndome, Dios está haciendo cosas preciosas, Dios me acaba de sanar, Dios está, gloria a Dios por eso. O tal vez te encuentras en el valle, en una barca, en medio de una tormenta. Y todos nosotros podemos identificar qué es lo último que Dios hizo.
Porque dice allí que ellos en la barca tenían el testimonio del milagro, pero su perspectiva estaba en la tormenta. A veces cuando cruzamos tormentas, a veces cuando cruzamos momentos difíciles, es tan fácil poner nuestra mirada en el entorno. Y entonces Jesús, la respuesta se aparece. Jesús se aparece y ¿sabe qué hacen? Ven a un fantasma. Y quiero hablarles de estas 3 palabras, porque la tormenta es inevitable. Tenga usted fe o no tenga fe, la tormenta es inevitable. La vida tiene tormentas, pero déjeme decirle, las tormentas tienen un propósito. Y las tormentas no fueron para que usted acabe o sucumba ante ellas. Pero yo quiero hablar fe. ¿Cuántos tienen fe que no van a morir en esta tormenta? Porque no se trata de lo que Jesús enseñaba, se trata de lo que ellos miraban. Y si hay algo que yo solamente lo puedo invitar a ver, yo no puedo ver por usted. Si usted ve derrota, si usted ve fracaso, si usted ve que no hay solución, eso es una decisión, una percepción que todos nosotros tenemos. Y el mundo que vemos tiene que ver con cómo nosotros somos, las cosas que nosotros vemos. Si, mire, nadie me quiere. No, si hay gente que todavía lo ama, hay gente que todavía lo quiere, pero a veces nos sentimos así. Todo me sale mal. Bueno, algunas cosas están en proceso. Estoy entre 2 milagros. Dios hace milagros. Dios ha sido fiel con usted. Yo le voy a decir algo. El hecho de que usted se encuentre aquí, por alguna razón, Dios ha hecho un milagro en su vida. Usted lo reconozca o no, pero Dios ha sido fiel con usted. Dios ha sido bueno, lo ha tenido por diferentes etapas de la vida, por circunstancias, y tal vez no todo ha sido fácil, pero Dios, usted está aquí. Y eso entonces nos amerita a pensar en el hecho de decir, ok, esto es donde yo he estado, yo necesito ver hacia dónde voy. Porque Dios en la última vez que hizo un milagro en mi vida, lo hizo como algo pequeño de la dirección hacia donde voy. Amén. ¿Usted lo cree conmigo? Yo quiero asegurarme que está conmigo hoy. Yo quiero asegurarme de que usted vino conmigo esta mañana. Y si usted necesita fe, vamos a orar. Si usted necesita ver, porque déjeme decirle, muchos de nosotros tenemos el agua hasta acá. Y es fácil hacer las cosas por tradición, pero necesitamos poder empezar a ver con una perspectiva distinta. Y ellos empiezan a ver, donde vieron un milagro, vieron ahora un fantasma. Y así, a veces, así es el camino de la fe. Y ahora donde vieron un fantasma, es el Salvador que se encuentra allí. Y entonces Jesús les dice, y esto es cómo lidiar con el temor en nuestra vida. Así es como nosotros lidiamos con las tormentas. No se trata únicamente de decir que se vaya la tormenta. Y ojo con esto. Porque todos nosotros estamos esperando cambiar cuando cambie la tormenta. ¿Sí o no? Al día siguiente ya está todo bien, está todo bonito y ellos están celebrando. Sí, Jesús vuelve a hacer milagros. Pero mire qué interesante es esto. Ellos ven a Jesús. Jesús se sube a la barca, pero todavía Jesús ya se subió en la barca, pero sigue pegando el agua. Sigue la tormenta, siguen los problemas, nada ha cambiado. Sí está Jesús en la barca, hermano. Sí, yo tengo fe, yo vengo a la iglesia, pero no quiere decir que se han calmado las olas, no quiere decir que se han calmado las aguas. La tormenta sigue vigente. Y Jesús le dice 3 palabras o 3 expresiones que nos enseña a cómo lidiar con las tormentas. Número 1, le dice Jesús, tened ánimo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Yo soy responsable de mi propio ánimo. Usted es responsable de su propio ánimo. A decir verdad, esa palabra tened ánimo es aférrate, agárrate, toma, arrebata, persigue el ánimo. Jesús, estoy cansado. He estado remando por tanto tiempo y aún así Él me pide que yo tenga ánimo. Señor, tú no sabes mi historia. Sí, sí sé tu historia.
Él es el que controla el viento. Él es el que controla. Pero ¿sabe qué? Pone la responsabilidad en el individuo y dice, yo voy a tener ánimo. Porque la trampa del enemigo es que mi ánimo esté sujeto en base a lo que veo. Y lo que veo es en base a las circunstancias, no en base a la verdad de Dios. Mire cómo funciona el mundo. Todo el mundo ve las cosas en base a la percepción de ellas. Si las cosas están bien, me siento alegre. Si las cosas están mal, me siento triste. Somos como las olas del mar. Somos personas de doble ánimo. Esa es la tendencia humana. Pero déjeme decirle, Jesús dice, tened ánimo. Si hay algo en lo cual usted se puede agarrar hoy, es opcional. O se agarra el ánimo o se agarra el resultado de la tormenta. ¿Qué nos están diciendo? La tormenta dice, usted se va a morir. La tormenta dice, no hay más esperanza. La tormenta dice, usted fracasó, usted no sirve para nada. Todo lo que sirve es la tormenta. O Jesús dice, tened ánimo. Ahora, es bien curioso que la tormenta no solamente había afectado su percepción, había afectado su corazón. Esto eran las personas que escuchaban a Jesús hablar. Estas son las personas que caminaban con Jesús. Estas son las personas que día con día iban por pueblos, iban por ciudades y Dios sanaba. ¿Y saben qué? Se endureció su corazón. Se endureció su corazón porque no entendieron lo que estaba en la barca. Muchos de nosotros sufrimos, muchos de nosotros estamos en tiempos difíciles. Y le voy a decir algo, si usted piensa, yo todavía me acuerdo cuando estaba, venga Jesús que todos sus problemas, yo le voy a decir, ¿dónde está el departamento de quejas, verdad? Yo necesito hablar con el manager con esto. Porque ahí me dijeron, venga Jesús y sus problemas se van a acabar. Mentira. Jesús cuenta una parábola donde un hombre sabio edifica una casa, un hombre necio edifica una casa, insensato edifica una casa. ¿Y sabe qué? A los dos les cayó la tormenta. La diferencia fue que uno lo puso sobre la arena y el otro lo puso sobre la roca. Pero les pegó la misma tormenta. El hecho de que yo sea sabio, el hecho de que yo sea santo, el hecho de que yo tenga fe, no me exime de enfrentar tormentas. Y muchos de nosotros, nuestro estado de ánimo está en la percepción de las cosas. Mientras me va bien, mientras vendo bien, mientras tengo buen trabajo, yo me siento más, pero algo sucede en nuestra vida, cambian los planes, suceden tormentas y ya me siento como que me voy a morir, no sirvo para nada. Eso, a poner su vida en base a eso, usted va a sufrir constantemente. Va a ser una desilusión constante. Cuando aprendemos a ver la tormenta, quiere decir, número uno, que hay en mi barca que refleja la bondad de Dios conmigo el día de ayer. Porque la tendencia es que todos vieron para atrás, pero unos vieron la tradición de ver fantasmas en lugar de ver la realidad de que todavía habían panes. Habían dos. Y mire qué interesante, que habían 12 canastas con panes exclusivamente, específicamente, cada uno tenía asignado una para poder. Yo tengo temor, pero aquí tengo mi canasta, aquí tengo la fidelidad de Dios, aquí tengo memoria de cómo Él me sanó, aquí tengo memoria de cómo Él me rescató, aquí tengo memoria de lo que Él ha hecho en mí. Aprendamos a ver qué fue lo que Dios estaba haciendo. Y claro, todos nosotros vivimos en una idea de ir solamente hacia adelante. Pero a veces en la tormenta aprendemos a ver que todavía hay milagros que puedo contar. Hay milagros de la bondad de Dios. Hay milagros de cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y eso a mí entonces me lleva al lugar para decir, estoy a punto de ver un milagro. Estoy en medio de la tormenta, pero yo estoy creyendo de que Dios va a obrar algo nuevo en mi vida. Él va a abrir las puertas necesarias. Él me está llevando a un punto de dirección en el cual entonces todo va a tener sentido. Ellos no lo entendieron porque endurecieron su corazón. No permita que la tormenta que usted está experimentando afecte su corazón. No permita que lo que usted está viviendo el día de hoy lo llene de desánimo para no poder ver el milagro de mañana.
Hay un milagro que Dios está haciendo. Si usted me pregunta, ¿cómo y cuándo? No lo sé. Pero estoy navegando. A pesar, no estoy navegando únicamente en una barca. Estoy navegando en la realidad de Dios, que Él ha puesto esos panes para decir, hey, yo he sido fiel. Yo en el 2020 fui fiel contigo. En el 2019 fui fiel contigo. Antes, hace 10 años, hace 2 meses, hace una semana, yo fui fiel contigo. ¿Qué te hace pensar que no lo seré hoy? ¿Qué te hace pensar que no lo seré mañana? ¿Qué te hace pensar que yo no estoy contigo? Que mi mirada está puesta en ti. Y Jesús dice, tened ánimo. Cada uno de nosotros tenemos la invitación el día de hoy a estar animado. Y le voy a decir algo, no, por mucho que alguien lo trate mal, por mucho que alguien hable de usted, por mucho que no lo inviten, que lo traten mal, ¿sabe qué? Su ánimo no depende de esa persona. Jesús no dice, déjeme calmar. Mire, déjeme calmar la tormenta para que usted tenga ánimo. Él dice, no, tened ánimo porque yo voy a calmar la tormenta. Tener ánimo, aférrate, agárrate al ánimo. Yo soy responsable de mi ánimo cuando tengo la perspectiva correcta. Número 2, Él dice, yo soy. Y quiere decir, yo soy, tiene que ver con la verdad de lo que Él ha hablado. ¿Qué es lo que Dios ha hablado? Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Él tiene un plan y propósito. Efesios capítulo 2 dice que Él ha preparado buenas obras. Yo quiero declarar eso sobre tu vida en esta mañana. Que hay buenas obras para que tú camines en ello. Hay cosas negativas que has estado caminando. Hay lugares oscuros a los cuales has estado yendo. Pero déjame decirte, en el plan de Dios no es la tormenta. Es el que diseña el plan. La tormenta es parte. La tormenta únicamente quiere decir, estoy entre 2 milagros. Este no es mi final. Esto no es donde voy a acabar. Estoy experimentando esto. Mira, y eso es lo poderoso de Dios, porque mientras estoy cruzando, estoy siendo. Estoy cruzando y estoy siendo. Estoy cruzando y estoy siendo. Él dice, yo soy. ¿Quién es Dios para ti? Y esa es la pregunta que nos hacemos. Ya sabemos quién es la tormenta. Yo siempre me pongo a pensar, nos volvemos expertos en los problemas. No, es que usted no sabe mi cáncer. No, es que usted, mira, y hasta mientras más raro es el nombre, como que más orgullosos nos sentimos. No, en serio. Mientras más grande es mi problema, no, es que usted, mira, yo sé que usted ve problemas, pero mi problema, si yo le contara mi historia, si yo viera todo eso, si usted supiera lo que yo estoy, si supiera el dolor que yo siento, claro, es una tormenta. Todos pasamos por tormentas. Tal vez mis tormentas sean distintas a las suyas. Tal vez a usted ha pasado cosas terribles y no lo minimizo. Yo sé que duele, yo sé que nos afectan, yo sé que es difícil. Pero ¿quién es la tormenta y quién es Dios? La tormenta no es, o sea, Jesús no se enfoca en el poder de la tormenta, se enfoca en la dirección de quién. ¿Sabes tú quién es Él? Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Yo soy el que pagó el precio por ti. Yo soy el que fue a la cruz por ti. Yo soy, y como nosotros celebramos Santa Cena, esto no es únicamente celebrar Santa Cena porque es la tradición. Esto es algo que declaramos haciendo, diciendo, Jesús fue quebrantado, aquel que fue perfecto, para hacernos nosotros y consumir esto. Y esto es poderoso, porque no solamente es una idea, usted lo consume. Consume esa verdad. Usted degusta de la verdad del cuerpo de Jesús. Y es algo simbólico. No es que se transforma literalmente en el cuerpo de Jesús. No es algo que se transforma literalmente en la sangre de Jesús. Pero es algo simbólico que representa una realidad espiritual. Número 1, Él es mi sustento. Él pagó el precio por mi sustento. Porque es lo que representa el pan. El pan del cielo. Número 2, la sangre de Cristo tiene poder.
La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe por qué? No es un amuleto únicamente como para matar vampiros, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene que ver porque cuando Él ve a nuestra vida, Él no ve mis imperfecciones. Él ve que he sido lavado por la sangre del Cordero. Y entrar en la Pascua representa esas dos cosas. Tenía que ver con la sangre del Cordero. Dios le dice a cada ciudad, a cada casa, quiero que ustedes puedan pintar con la sangre para que cuando venga el espíritu de la muerte, venga y haga. Pascua significa Passover, que el espíritu ese de muerte, cuando vea tu casa, diga, voy a pasar y no tocará. Eso es lo que habla Salmo 91. Que tu casa, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué? Cuando pase la mortandad, no tocará tu casa. Él te librará del brazo, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando pasamos en una transición de un lugar donde estamos viendo lo poco a ir a la plenitud, el Señor dice, yo no he cambiado. Si hay algo que te quiero decir en esta mañana es, la tormenta cambió, las circunstancias cambiaron, las personas cambiaron, tu estado de ánimo cambió. ¿Sabe que no ha cambiado? La verdad de Dios. Él dice, yo soy. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él habló desde la eternidad, desde la fundación del mundo, dice el libro de Efesios capítulo 1. Él habló desde el principio del mundo, de lo que estaríamos hablando hoy, de lo que estaríamos tú y yo en esta tierra. Cuando Él te diseña, no te diseña, bueno, ojalá que le vaya bien. Hay que vea cómo se les arregla. Él tiene planes. Y entonces nosotros debemos de aprender a decir quién es el Señor en mi vida. Él no ha cambiado. Las circunstancias cambian, por supuesto, pero Él no cambia. Y número 3 dice, no temáis. No temamos. Y es interesante, tened ánimo. Yo soy responsable de mi ánimo, de estado de ánimo. Y yo no sé qué voces tiene que callar en tu vida. Yo no sé qué cosas necesito. Mire, que las noticias y que hablen las noticias. Si eso me va a robar la paz, apague el televisor, mi amado. El ánimo no depende de algo externo. Todos nosotros somos responsables de nuestro estado de ánimo. Tened ánimo, pero Señor, la tormenta, tened ánimo. Yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. ¿Y sabe qué? No voy a tener temor. Y esta es la invitación. La adversidad muchas veces es la plataforma para fortalecer nuestra fe. Y la fe obviamente es opuesto a ese temor. Es fácil nosotros ser rendidos ante las circunstancias, pero el Señor ha dicho, yo no he cambiado. La gente ha cambiado, las circunstancias han cambiado, pero mi amor por ti, mi deseo por ti, mis planes por ti no han cambiado. Este no es el tiempo de temer. Este es el tiempo de tener fe. Y entonces Jesús, estas 3 palabras, yo no sé quiénes están experimentando en este día tormentas. A decir verdad, si yo, como dice mi papá, vamos a tener que hacer un seminario para los que no están diciendo la verdad. A decir verdad, si usted no está en un milagro ahorita, usted está en una tormenta. Así que usted, cuénteme, no, Dios está haciendo un milagro en mi vida. Amén, gloria a Dios. Simplemente aprenda a guardar un poquito. Aprenda a guardar de la celebración, porque vienen tormentas. No quiere decir que somos perfectos. Y hoy, donde nos encontremos, ¿estamos en medio de un milagro o estamos en medio de una tormenta? Y en el lugar de la tormenta solamente quiere decir que estoy a punto de ver un cambio en mi vida.